características de las organizaciones como sistemas abiertos en la que hemos recorrido. Que las organizaciones tenían varias cuestiones, una en particular era la capacidad de que sus procesos son procesos cíclicos. ¿Se acuerdan? Eso vimos en la clase anterior. Estos procesos cíclicos significan que se inician con algo que generalmente es una entrada o un estímulo, tienen una duración determinada, finalizan proveyendo el resultado que se espera y vuelve a comenzar. Entonces, como yo les di el ejemplo, nosotros en la facultad tenemos un calendario académico. Dentro de ese calendario hay muchos eventos. Están las mesas de exámenes, están las jornadas de la facultad, que se llaman jornadas universitarias, y dentro está el ciclo lectivo. El ciclo lectivo es un periodo de más o menos 9 meses en el que se deben desarrollar las asignaturas y que hay que validar que ustedes han aprendido, ¿sí? Es tan ciclo que generalmente empieza segunda o tercera semana de marzo y termina la última semana de noviembre, principios días de diciembre. Es casi fijo eso, ¿sí? La otra característica que era súper importante es que las organizaciones eran el único sistema que cumplía con una característica muy particular, que es el de morfogénesis. ¿Sí? La morfogénesis viene de morfo, de forma, y génesis de origen. Entonces, es la característica que tienen las organizaciones de poder modificar sus formas estructurales básicas, cosa que sabemos que por la primera premisa el funcionamiento depende de la estructura, ¿no? Y sin embargo, de la premisa que vimos en la unidad 1, y sin embargo poder cumplir, modificar sus formas y sin embargo poder cumplir con sus objetivos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se va a caracterizar la organización. Y la tercera, es cómo se va a organizar, cómo se va a caracterizar la homeostasis en la organización, ¿sí? Voy a proyectar. La homeostasis se caracteriza en las organizaciones por estas dos condiciones. Una es la unidireccionalidad, es decir, todo lo que ocurra se tiene que enfocar hacia el objetivo, ¿sí? Constancia en la dirección. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en pos de los objetivos. Y hay dos formas. La equifinalidad, que es cuando a partir de condiciones iniciales diferentes o situaciones diferentes, se puede llegar al mismo estado final, haciendo una alternancia de cursos de acción, ¿sí? El ventilador no tiene cursos de acción. O arranca el motor y hace girar la paleta o no hay otra alternativa, ¿no? Pero en las organizaciones, yo les había dado el ejemplo, nosotros el año pasado, un día para el otro, tuvimos que pasar a la virtualidad. Y bueno, se asignaron los recursos, es una condición inicial diferente, se asignaron los recursos, se tomaron las formas nuevas de trabajo y pudimos lograr terminar con nuestro ciclo lectivo, ¿sí? La otra forma es la multifinalidad, es cuando es al revés, es la característica espejo, digamos, del anterior. Cuando hay varias condiciones posibles, cuando hay varias condiciones iguales, partiendo de condiciones iguales, se pueden lograr distintos
distintos objetivos. Y el ejemplo que les di es, podemos, en la facultad, las autoridades pueden decir, bueno, hay una cátedra que se dedica, por ejemplo, a inteligencia artificial, y esa misma cátedra, además de estar dando la clase, puede conformar un grupo de investigación. Si bien ambas cosas son complementarias, la investigación es otra finalidad, ¿sí? Bien, y la otra condición era el progreso hacia el fin, que es lo que yo les decía, que da como la idea de que las organizaciones se tienen que ir volviendo más eficientes cuando hacen sus objetivos, es decir, una cuestión evolutiva, que les cueste cada vez menos conseguir los resultados, ¿sí? Porque si no se entra en desequilibrio, ¿no? No llego, ¿sí? Y eso entra en desequilibrio. Todo lo que desequilibra empieza a introducir desorden y, por ende, entropía, ¿no? Las organizaciones, digamos, empiezan a alterar su homeostasis con este tipo de condiciones entrópicas, que es la siguiente, es cuando empiezan a apartarse de las normas, apartarse de los objetivos, se distraen recursos en otras cosas. Bien. Pero lo que sí habíamos visto era que las organizaciones estaban conformadas, y como dice acá, por partes mayores y constituidas por partes menores. Es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el entorno de las organizaciones. ¿Alguien me puede decir qué es el entorno? El sistema en el que está inserto nuestra organización. ¿Ese sistema mayor en el que está inserto la organización? Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene ese entorno entonces? ¿Qué hay en ese entorno? ¿Sería la sociedad, profe? La sociedad es parte de ese entorno, sí. ¿La salida puede ser, profe? A ver, ¿no leyeron lo que dice el apunte? Profe, ¿puede ser todo lo que influye al sistema? Acá dice, profe, que es el conjunto. Dice 1.5, el entorno de la organización. Esa frase, ¿qué es? Él me la puede leer, esa oración. Puede ser que es todo lo que está fuera del sistema e influye directamente Por en él. favor, léanme lo que dice el apunte 1.5. Es el conjunto de todos los elementos o actores externos a la organización que son pertinentes y relevantes para su actuación. Se trata de un conjunto de factores que no están a primera vista bajo el control de la organización y que además determinan sus resultados. Bien, ¿sí? Cuando yo les pregunte en el parcial qué es, ustedes tienen que buscar cosas que tengan que ver con eso. Dos cuestiones. Esto, por favor, toman apunte o ponen un ¿cómo se llaman estas cositas que se pegan en los notepads, ¿sí? Grande. Cuando hablamos de factores del entorno, son lo que dice ahí, un conjunto
de variables, otros sistemas, condiciones que están afuera de la organización. Afuera. ¿Sí? Si yo digo, hay una variación en los precios del cuero, eso es una condición que está ocurriendo afuera de Venezuela. Entonces hay que ir a ver cuál es el factor del entorno que está haciendo ruido, digamos, ¿no? Algo está pasando. Ahora, si yo digo, hay retrasos en la etapa de dar la forma al zapato, eso es algo que está ocurriendo adentro y que la organización Brizuela tendrá que ver con qué mecanismo de homeostasis lo lleva adelante. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión para pensar acá es, ¿lo que dice, lo que veo, está ocurriendo adentro o afuera? Los factores son del afuera. ¿Sí? Por favor, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, siempre recordando lo que acaba de leer el compañero, de que es el concepto, ¿no? La segunda cuestión es que es una clasificación, la que vamos a ver, basada en criterios económicos. Es decir, son los criterios que están relacionados con oferta y demanda, influye o no influye, ¿sí? Y fíjense que, me voy a ir para atrás, cuando vimos el concepto de organización, ¿qué decía? Una organización, un sistema social, etcétera, 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 y dentro de un contexto al que controlan parcialmente. Otra de las condiciones que vamos a tener que determinar para que sea una clasificación del contexto es que la organización va a tener cierto control. Con esto, ¿qué les quiero decir, chicos? Que aunque estemos hablando de una empresa que se dedica a fabricar soja, a producir, perdón, no fabricar, producir soja, ¿no? Tiene que sembrar y cultivar soja. Yo sé que el clima es algo decisivo, pero el clima no se maneja bajo estos criterios de oferta-demanda, si no, todo el mundo no tendría hambre, porque podría decir, ahora necesito que llueva para que crezca la soja, ahora necesito un poco de seca para que se fortalezca el algodón. No lo podemos manejar así, ¿se entiende? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que son factores que se comportan así. O me influyen o no, o me demandan algo o yo les puedo demandar algo. ¿Sí? Sí, Franco, preguntaste algo. Levantaste la mano. Sí. Disculpe, entonces podríamos definir entorno como, si bien como cualquier circunstancia o factor, de ahí puede ser de cualquier tipo, tanto social, cultural, económico, como cualquier otro que afecte al funcionamiento de la organización o su actuación. Exactamente. Es algo que está en el entorno, está afuera y que va a afectar a la organización. Es todo aquello que está fuera de la organización y que la va a influir. Eso es un excelente concepto armado por vos. ¿Sí? Bien, lo que quiero que entiendan es que nos podemos encontrar con otros sistemas, inclusive similares al nuestro. ¿Ah? Por ejemplo, un supermercado, ¿cuántos factores de su mismo tipo, cuántos sistemas que son de su mismo tipo están en el entorno? Un montón, porque significan que conforman lo que ustedes habrán visto es la competencia.
¿Sí? Bien. La fuente de este tema es el libro que yo les había dicho, Álvarez, que voy a aprovechar y voy a hacer algo que es medio una tontera, pero está bueno. Le tenemos que agradecer profundamente a Melina, que es la que ha aportado este apunte, ¿sí? Van a ver que hasta tiene sus anotaciones, de paso se dan cuenta de cómo se estudia, ¿sí? Así que le quiero dar muchísimas gracias a Melina, que hizo esta. ¿Se acuerdan que les dije que era muy difícil conseguir, ¿sí? Y escanearlo porque está en verde, bueno. Así que ahora cuando termina la clase yo ya les paso, ¿sí? Es el capítulo 2 y 5 que tiene que ver con esto, con el entorno de la organización y los 3 subsistemas que son los temas que vamos a desarrollar hoy. Bueno, señores, acá tenemos a los factores del entorno. ¿Cómo se clasifican los factores según el apunte? Según el apunte, se clasifican factores indirectos y directos, ¿no? Directos e indirectos. Muy bien. Vamos a ver si hoy me sale. Bien. Estos que yo estoy marcando acá de amarillo, ¿ven? ¿Lo ven? ¿Se ve el color o es muy clarito? Sí, profe. Se ve. Gracias. Estos factores, fíjense, a ver, gráficamente, ¿no? Porque esto es una cuestión, es una simbología para darnos idea de los factores. Primero que nada, están respecto de la organización, ¿dónde están? Fuera de la organización. Ok, están todos afuera, muy bien, están todos afuera de la organización. Muy bien. Y además, hay, respecto de lo que yo podría decir, la distancia hacia la organización. Podrían estar cerca o más lejos. Están como cerca, ¿no? A ver, este conjunto y son estos que nos muestra Álvarez, son estos. Clientes, sector económico, sistema financiero, grupos de referencia de presión directa, proveedores, competidores y sindicatos. Fíjense que están cerca, son el entorno cercano. De todo lo que hay afuera es el conjunto de factores y sistemas cercanísimos. Profe, ¿eso ¿sí? sería el microentorno? Exactamente, por eso le hice el microentorno, lo llama. Entonces, acá voy a tratar de que me salga bien, porque no me llevo muy bien con el... No me llevo bien ni con el del Zoom, ni con este, pero bueno, me llevo súper bien con la fibra en el pizarrón, eso le tengo que adaptar a estos tiempos todavía. Estos son, en amarillo, van a ser los factores directos y del microentorno, es decir, ese es el perdón del microentorno. Son esos, es el conjunto de factores, sistemas y variables bien cercanos son los que conforman o los que lo van a influenciar del siguiente modo.
ahí estamos. Bien. 3 cosas caracterizan a los factores directos o del microentorno, es decir, es el cercano a la organización, el más próximo, ¿sí? Reitero, esta es la imagen que nos tenemos que dar. Primera cuestión, son específicos para la organización. Específicos. A ver, sindicatos, la mayoría de las organizaciones, como tienen personas que trabajan en relación de dependencia, existen los gremios y los sindicatos, ¿sí? Bien. Ahora, con todo este tema del volver o no volver a la presencialidad y demás, ustedes saben que entre Buenos Aires y Capital Federal hay, bueno, Buenos Aires, la provincia decretó que no había presencialidad, la Capital Federal logró que sí que haya presencialidad, pero hay un gremio que decidió hacer paro, llamaban a paro para hoy, ¿sí? Bien. Acá, en el Chaco, ¿hay gremios docentes? Sí. ¿Los gremios docentes del Chaco paran? Sí. Creo que no les tengo ni que contar a ustedes. Ahora, hoy no hay huelga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sindicatos para la organización Ministerio de Educación del Chaco son distintos, son particulares respecto de cualquier otro sindicato. ¿Sí? ¿Está? Los clientes, fíjense, nosotros en la facultad no los podemos llamar clientes. El cliente es aquella persona que está interesada en el producto o servicio que yo doy, pero la verdad que ustedes no son clientes. Acá no hay, porque yo les doy clase, ustedes me pagan, gracias a Dios. ¿No? Férrea defensora de la educación pública soy. No lo hay. Entonces nosotros hasta podemos darnos la oportunidad de decir, no, entonces chicos, los que quieren venir a estudiar ingeniería, que tuvieron ese valor, digamos, de venir a estudiar ingeniería a la UTN, son nuestra demanda educativa, ¿sí? Son los que están esperando la posibilidad de poder ingresar y de poder estudiar, ¿sí? Entonces no son clientes, son demanda educativa. Fíjense la especificidad que se logra cuando yo hablo de los factores directos o del microentorno. Entonces, primera cuestión, son específicos de cada organización, específicos para cada organización. En segundo término, la organización, como son factores que digamos, que son próximos, la organización puede tener cierto grado de control porque se comportan en una condición relativamente conocida. Son sistemas también probabilísticos y se comportan de alguna forma, de una manera medianamente, ya te doy, Fabricio, la palabra, medianamente conocida, y entonces la organización puede tener cierto grado de control, ¿no? Por ejemplo, Brizuela. Brizuela tiene los proveedores de cuero, ¿sí? Supongo, ¿no? Bueno, estos proveedores, con los proveedores se pauta cantidad a comprar, el precio a lo que uno le deja, el tiempo en el que me entregan. Entonces Brizuela, de acuerdo a su ritmo de producción, podría acordar con el proveedor con qué ritmo necesita cada cuánto, con qué frecuencia recibir el cuero. Ahí estoy influenciando al proveedor porque de algún modo le estoy diciendo, mira, necesito que me entregues cada, no sé, cada 15 días. ¿Se entiende? ¿Sí? Y
además, y la tercera, que por eso reciben ese nombre, la acción que estos factores hacen influye inmediatamente en el accionar de la organización, ¿no? Vuelvo al ejemplo que no quiero dar, pero bueno, si estamos en la facultad y llamara el sindicato es más, nosotros tenemos nuestro gremio, que es FACDUT, Docente Universitario de la Tecnológica, ¿sí? No somos lo mismo que los de la UNE. Fíjense la especificidad que tiene. Entonces, si mañana llamaran, y bueno, seguramente habrá materias que a lo mejor no den clase porque los docentes adhieren a ese paro. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, son factores específicos para cada organización, los del microentorno, los factores directos del microentorno son factores específicos para cada organización. La organización tiene cierto grado de influencia o control sobre los mismos y su accionar impacta inmediatamente en la organización. Cuando digo impactan inmediatamente, no necesariamente es negativo, ¿sí? Bien, ahora sí, Fabricio. No, profe, yo quería preguntar sobre lo del sindicato que usted dijo de la facultad. Ya después aclaró. Claro, en la facultad sí, es lo que les digo, siempre que haya una relación de dependencia, generalmente hay un sindicato, una agremiación, y bueno, solo cuando la FACDUT llame, que supongo los avisarán, ahí tienen que empezar a ver qué docentes se adhiere y qué docentes no se adhieren, porque está bien que se llama huelga, pero la adhesión sigue siendo voluntaria, por más inclusive que uno esté afiliado. De paso, cañazos, ya les aviso, nosotros no hacemos paro, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. 2 por el mismo precio. Ajá. Sí. Una pregunta, profe. ¿A qué se refiere con grupos de referencia de presión directa? Bien, los grupos de referencia de presión directa va a ser aquel tipo de organización o de agrupación que logran, digamos, o marcan alguna pauta, ¿sí? Marcan alguna pauta. Por ejemplo, en las asociaciones de consumidores, ¿sí? En donde yo podría ir a reclamar porque, no sé, qué sé yo, Fivertel me dice que me está ofreciendo un servicio y resulta que no, que tengo caídas constantes, ¿sí? Hoy acá en la provincia hay en particular un defensor del pueblo, ¿no? Que ya es un... entonces, si bien ese grupo no puede, digamos, es como que me marca quizá alguna imagen o quizá me puede iniciar una acción, ¿sí? Una acción legal. ¿Profe, pueden ser las demandas? Claro, generalmente, bueno, por eso les digo, ahora en el caso del Chaco aparece el defensor del pueblo que hace, digamos, reclamos, sobre todo ante la administración pública, ¿sí? Y inician demandas, sí, gestionan, orientan, sí. Los de la presión directa me afectan directamente, ¿sí? Ahora vamos a ver lo de la... sí, porque había buscado en internet, pero me salían narcotraficantes, terroristas y no sé qué más, y no tenía nada que ver con la organización. Sí, ya les digo, por ejemplo, lo que pasa, chicos, que no, en realidad nosotros, la cultura argentina, no tienen estas acciones todavía mucho impacto, las están empezando a tener de a poco en realidad. Miren, les diría algo. Ustedes saben que hay organizaciones, ustedes que son ya, ustedes serían centennials,
hay organizaciones que usan influencers, ¿sí? Para sus promociones, ¿sí? Los influencers serían como un grupo de presión directa, más allá que si después se les pague o no se les pague por los servicios, pero actúan de ese modo, ¿no? O sea, no sé, un influencer se pone un jeans de una marca y seguramente, ¿sí? Va a tener bastante incremento de venta, ¿no? Son formas nuevas de publicidad, pero básicamente es eso, son las asociaciones que pueden llegar a accionar sobre mis actividades, ¿no? Fíjense, por ejemplo, es interesante esto porque ven que aparecen también como los de indirecta, ¿no? Entonces, en realidad son factores que se pueden mover de un modo o de otro. Ustedes saben que están las asociaciones ambientales, ¿sí? Las asociaciones ambientales, por ejemplo, se podrían preocupar por los desechos que alguna fábrica, desechos industriales, ¿no? Que alguna fábrica pueda tirar, por ejemplo, a algún río de la zona, ¿no? Entonces, esos grupos generalmente lo que hacen es mucha campaña de concientización ambiental y demás, están trabajando como grupos de presión indirecta, ¿no? Porque esa fábrica sabe que esos grupos están diciendo, si usted ve algo que está contaminando el ambiente, qué sé yo, lo tiene que denunciar, no sé. Pero puede ser que me hagan una denuncia, porque vayan, hagan un análisis y vean que hay desecho tóxico específico de lo que yo fabrico, ¿sí? Entonces ahí actúan como de presión directa. Profe, justamente creo que hace un poco tiempo, claro, el video, pensó en lo mismo mi compañero, salió un video de un conejo que era uno de los, como que mostraba el maltrato animal que habían en las empresas de maquillaje y demás, que sería como indirecto porque no muestran a ninguna empresa en específico, pero deja en exposición todas las cosas que pasan. Exactamente. Sabe Ralph. Les agradezco, voy a buscarlo, no sabía, pero era el ejemplo que iba a dar justamente, ¿no? También cada tanto sale alguna que dice la línea de cosméticos tal utiliza placenta de tortugas de no sé dónde, ¿no? Entonces, a lo mejor no hace que la gente pierda plata, pero la verdad que uno va y mira y dice que será cierto, ¿sí? Por las dudas no compro, qué sé yo, ¿sí? ¿Bajan las ventas en ese mes? Puede ser, pero digamos, a lo mejor no hay una acción, sino que en realidad sobre quién actúan, sobre la demanda del cliente. ¿Se dan cuenta? No está actuando directo como acá que va y le presenta una causa porque están matando tortugas sino que lo hacen influenciando a los clientes, ¿sí? Sí, te escucho. Profe, otro ejemplo de lo que es grupos de referencia de presión indirecta podría ser cuando hay convenciones, digamos, de tecnología, por ejemplo, entre Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, y por ejemplo, cuando tienen que presentar su dispositivo móvil y sus características, muestran el de ellos y muestran la estructura general de lo que es un iPhone, con los bordecitos o cómo se ve, pero nunca dicen que es un iPhone. ¿Podría ser ese un ejemplo? No, ahí vos te estás confundiendo con lo que es la cuestión subliminal de... No, estos son organizaciones que con su accionar marcan alguna referencia o pauta, ¿sí? O hacen algo, sí. No, eso es otra situación.
Esa es otra situación. Bien, de los grupos de todos estos, ustedes van a ir a leer, y más que Melina ya tiene todo marcado, voy a explicar el sector económico. Acá nosotros en la facultad no les entregamos a ustedes algo, o sea, no les ponemos, no sé, un uniforme fabricado en la facultad y con eso se convierten en ingenieros, ¿no? Lo que hacemos es darles clase, les damos un servicio, ¿sí? Brizuela, ¿qué hacía? ¿Qué hace? No, vamos a poner... Produce y vende zapatos. Produce, fabrica, está bien que los vende también, pero fabrica zapatos, ¿sí? Bien, entonces, transforma una materia prima en un producto final. ¿Qué hace YPF? Produce combustibles. Bien, pero para producir combustibles, ¿qué hace primero? Extracción del petróleo. Exacta, extraen, muy bien usada la palabra, extrae petróleo, ¿sí? Lo mismo que las empresas que se dedican, sobre todo en el sur, ¿no? Tenemos empresas que pescan, ¿sí? Extraen la riqueza, ¿cómo se le dice a los peces? Ahora no me va a salir, para producir conservas o vender, ¿no? No estoy hablando de los chinos que nos roban los mariscos, sino digo, hay empresas argentinas que se dedican a comprar, a pescar, y con eso hacen conservas, ¿sí? Etcétera. Bien. Entonces, vemos que son como tres actividades diferentes, ¿no? La YPF y la de las empresas de pesca extraen algo que está en la naturaleza, ¿no? Lo mismo, insisto, alguna empresa que se dedique a producir soja, ¿no? Lo que está haciendo es trabajando, digamos, a ver, no quiero usar la palabra producir porque esa es para la otra situación, pero digamos, es como que utilizan directamente la naturaleza, ¿no? A ese conjunto de empresas que se dedican a la agricultura, a la ganadería y o a la extracción de riqueza, se denominan empresas del primer sector económico. Después están los casos como Brizuela, que producen o fabrican algún tipo de producto, bien, ¿sí? Que yo puedo tocar. Estas pertenecen al segundo sector económico, que es el de la fabricación o manufactura. Y después estamos nosotros, o un supermercado que lo que hace es prestar un servicio. La comercialización en realidad no fabrica nada, vende algo que fabricaron otros. Cuando nos referimos al factor directo, sector económico, estamos hablando de las condiciones o reglas de juego, les diría, que le impone a la organización el sector al cual pertenece su actividad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
Las, ¿Puedes repetir eso que dijiste, profe? Porque estoy anotando. cuando hablamos del sector económico como factor directo del microentorno, estamos refiriéndonos a el conjunto de condiciones, de reglas de juego, por decirlo de algún modo, que le impone a la organización el sector en el cual está incluida su actividad, el tipo de actividad que hace. Y además es específico según la actividad, ¿sí? Entonces, si yo hablo de factores, por ejemplo, las panaderías o las grandes panificadoras, perdón, las panaderías, no las grandes panificadoras, las panaderías, ustedes saben que hay un precio mínimo del pan, ¿sí? Y es tan estándar que es uno de los valores con los que se determina lo que sale una canasta básica familiar para alimentarnos todos los días, ¿sí? Si yo soy una panadería, yo me dedico a fabricar pan, por supuesto que lo vendo, pero primero lo fabrico. Yo sé, por ejemplo, cuál es el mínimo que tengo que poner. No puedo poner lo más barato, porque es una imposición de mi actividad y del sector económico al que pertenece mi actividad. ¿Se entiende? O sea que, por ejemplo, profe, el precio general de los panes, si aumenta, eso sería, por ejemplo, un factor del sector económico. Claro, el precio. Ahora, después tenemos que ver por qué aumenta el precio, ¿sí? Sí. El precio aumenta porque aumenta la harina, que es de la provisión. Bueno, eso después no nos vamos a meter ahí porque no estamos estudiando para economistas. Pero lo que digo es, vamos a suponer que no tuviéramos inflación, ¿sí? Ninguna panadería puede poner a un precio menor el valor del pan. Es como una regla, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hay determinadas empresas que tienen que pagar cierto impuesto, ¿no? No sé, por ejemplo, miren, cuando uno pone un comercio, la municipalidad establece un procedimiento y un costo para la habilitación. Y esa habilitación depende de la actividad que yo voy a hacer. Bueno, eso es una variable propia del sector económico, porque ahí se juntan varias reglas de juego, la de los precios, la de los impuestos específicos, ¿sí? ¿Está? Entonces, cuando yo quiero instalar, tengo que, además de pedir la habilitación, tengo que pagar por esa habilitación, que me dan un cartel que dice que yo estoy habilitado, por ejemplo, para hacer panadería. Bueno, el precio de esa habilitación y demás no es igual a si yo quiero poner un kiosco, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en el sector económico, lo primero que ustedes tienen que hacer es ver de qué tipo la actividad que hace la organización, a qué tipo pertenece, primario, secundario, terciario, ¿no? Extractivas o de agricultura, las de manufactura o sector de fabricación y de servicios. Y a partir de ahí ver específicamente qué condiciones les son establecidas para su actividad. Establecidas por... Ahí yo encontré un cuadro en internet que si quiere paso por el chat por si a alguno le sirve. A ver. A ver si puedes pasarlo por el chat. ¿Hay que compartir? Ahí ya paso el link.
No sé si tenés habilitada la función de subir archivos. Sí, espera un segundo ahí llamando. Pero creo que solo al privado nomás. Sí, sí, no importa. Yo después lo mando junto con el apunte. Ok, profe, espérame un segundo ahí llamando. Bueno. Estamos entonces, los grupos, los factores directos o del microentorno son aquellos que son específicos para la organización tiene cierto grado de control sobre los mismos y el accionar de estos factores impacta inmediatamente en la actividad. Vamos a los otros, los que están como más lejos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Los vemos? Me parece que hay... ¿Ven alguna raya negra o algo? Porque acá me aparece. Bien. Ay, chicos, voy a dejar compartir porque estoy viendo todo, ya lo acomodo la... Vuelvo a compartir entonces. Ahora tenemos los factores ahí está. Ahora tenemos, gracias Tomás, ahora yo lo voy a compartir con los chicos, ¿sí? Lo voy a compartir al link cuando mande el correo con el enlace, con el apunte y con el enlace para el jueves, ¿sí? Bien, ahora vamos con los otros, los que están como más lejos, entre comillas, ¿no? Que son estos que están acá, marcándolos con verde, ¿sí? Bien. ¿Cómo se llaman este grupo de factores del entorno? ¿Indirectos o macroentorno? Exactamente, son indirectos y son del macroentorno, incluso como que el dibujo nos da la idea que son como más grandes, ¿sí? Bien, estos son los factores indirectos. O como bien dijo el compañero, del macroentorno. O conforman el macro grande, ¿eh? El macro entorno. Bien. ¿Qué va a pasar con estos? Son, digamos, entre comillas, se actúan sobre la organización del modo inverso a los del factor directo, a los factores directos. Entonces yo dije, los factores directos son específicos para cada organización. ¿Qué pasa con el factor indirecto? ¿Cómo serán los factores indirectos? No son específicos para cada organización.
son generales, influyen e impactan en todo tipo de organización. ¿Sí? Perfecto. Se dijo que los factores directos, la organización tiene cierto grado de control. ¿Qué va a pasar con los indirectos? No existiría un grado de control. No tienen ningún tipo de influencia, exactamente. Ningún grado de control o de influencia. Ninguno. ¿Sí? Exactamente, Facundo. Ninguno. Tercera característica que hablamos es que el accionar de los factores directos influyen en forma inmediata en la organización. Entonces, los factores indirectos, o del macroentorno, ¿cómo actuarán? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Los factores directos o del microentorno, la tercera característica era que el accionar de estos factores, cualquiera de estos, influye en una forma inmediata a la accionar de la organización, ¿no? O sea, el proveedor no me trae el cuero a tiempo y Brizuela no puede fabricar, ¿sí? Puede ser que los del indirecto puedan influir de manera tardía y que la organización aún así pueda seguir realizando las actividades para cumplir con su objetivo. Bien, ¿quién había levantado la mano recién que se me... Yo era, profe, estaba por decir algo similar. Exacto, Roque, bien. Exactamente. No, la influencia de estos factores del macroentorno no se ven en forma inmediata, se ven en forma mediata con el transcurso del tiempo. Pero además, fíjense, sí, Franco. Yo le quería agregar, si se puede, decir también que no son predecibles. Exactamente. Mientras estos, nosotros más o menos podemos saber, ¿sí? Tenemos un cierto grado de riesgo, digamos, porque sabemos más o menos cómo se comportan. Estos factores del entorno en realidad tienen un alto grado de incertidumbre. Como dijo Franco, no son predecibles. ¿Sí? Bien. Perfecto. Anotaron eso, ¿no? Es como que se puede anticipar, profe. El que no se puede anticipar el de macroentorno. Exactamente, no podemos saber digamos, porque son, chicos, a ver, la sociedad, ahí dice la sociedad es ¿qué entienden ustedes por sociedad? Que parece construcción ciudadana. ¿Qué entienden ustedes por sociedad? Conjunto de individuos o personas que se relacionan unos con otros. Bien. Están La sociedad... ¿Cómo? ¿Perdón? Que están organizados, un conjunto de individuos que se relacionan unos con otros y están organizados. ¿Están organizados bajo qué? ¿Bajo qué? La ética y la moral. Bien, sobre ciertas reglas, sobre un esquema jurídico, ¿no? Nosotros tenemos nuestra constitución, ¿sí? ¿Está? Bien. La sociedad además tiene una cuestión importante que es la cuestión cultural, ¿sí? A ver,
está formado por un conjunto, o tiene un conjunto de determinados valores y de determinadas conductas. Entonces, fíjense lo complejo que es la sociedad, ¿no? Nadie puede decir, bueno, a ver, no me quiero meter en un tema, que no quiero que suene apolítico esto, sino simplemente para que vean la complejidad de lo que estamos hablando en este nivel de factores, ¿sí? Bien, ustedes saben, cuando empezó la pandemia, todos le hicimos caso al presidente y nos metimos en la casa, ¿no? No todos, pero la gran mayoría acató, ¿sí? Ahí, ese encierro y estas cosas que nos pasaron el año pasado van a tener un efecto, chicos, que seguramente los sociólogos lo deben estar estudiando, ¿no? Que no es a lo mejor a nivel individual, sino a nivel colectivo, que es lo más complejo, ¿sí? Todos estuvimos afectados de algún modo, todos. Hay gente que estuvo más encerrada porque a lo mejor vive en un departamento, es distinto al que tenía una casa, es distinto a la familia que se pudo ir a pasarla en un campo, ¿no? Fíjense que ahí ya nomás hay 3 situaciones y los efectos seguramente son distintos, ¿sí? Bien, esa misma sociedad hoy no se quiere encerrar, aunque la cosa esté re grave. Vieron que yo siempre cierro la clase diciendo, por favor, cuídense, porque es cierto, está complicado, este bichito es muy inteligente, muy complicado es, ¿sí? ¿Está? No se sabe, fíjense, no se sabe todavía qué es realmente, qué hace que estamos todos juntos con alguien que tiene el COVID. ¿Cómo puede pasar que uno se contagie y otros no? ¿No? Entonces son todas cosas súper complejas, ¿sí? Y el tema de la sociedad, bueno, ¿y por qué hoy la sociedad, sabiendo que hay todo eso, hoy no quiere acatar, más allá de que hay cuestiones económicas, eso no se discute, ¿no? ¿Por qué nos cuesta mantener el barbijo? Pregunto, ¿por qué nos cuesta mantener el barbijo? Lo único bueno es que estamos aprendiendo que hay que hacer cola y la cola se respeta. Eso es lo único bueno que estamos aprendiendo. ¿Sí? Y fíjense que estoy hablando de un aprendizaje social. Que hay un tiempo, que no tengo que andar apurado, que tengo que mantener una distancia. Y la conciencia de que si yo me cuido, cuido al otro. Eso tampoco está, por eso andamos dando vuelta con el tema de los barbijos, que cada 2 minutos hay que decir, póngase el barbijo. ¿Sí? Ande con su alcohol. ¿No? Es una cuestión de la sociedad. ¿Quién la puede analizar y cómo la podemos ir revirtiendo? Y va a tardar un montón de tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, yo no puedo, a ver, ¿quién podría haber hecho un estudio, por más encuestadoras que anden dando vuelta, que no iba a haber una adhesión al pedir, bueno, miren, por favor, hay que encerrarse, hay que volver a hacer? ¿Sí? Eso es impredecible el factor. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profesora, se entendió. La sociedad, como en su comportamiento, es impredecible, chicos. Es impredecible. Primero que es en sí mismo es un macro sistema, ¿no? Bien. Bueno, y a diferencia del sector económico, que acuérdense es el factor directo, nos aparecen los factores económicos. Y acá sí es donde empiezan a andar los economistas, ¿sí? Acá nosotros tenemos que pensar, ya no es en el precio del pan que tengo yo, sino algo
como por ejemplo, ahora parece que el Bitcoin se derrumbó, ¿sí? Las acciones en Bitcoin bajaron su valor. ¿Alguien me puede decir, alguien vio un Bitcoin? ¿Alguien puede saber cómo se arma el mercado del Bitcoin realmente y cómo, o sea, venía súper en alza y de golpe bajó, se desvalorizó? Miren si es impredecible. Sí, Franco, te escucho. No, iba a decir que justamente en ese tema de criptomonedas, la baja del valor de acciones, por ejemplo, del Bitcoin, se dio por una influencia del gobierno de los Estados Unidos para tener un mayor control sobre una criptomoneda que ellos desean implementar. Sí, bueno, viste eso también. Estados Unidos quiere ser el dueño de las criptomonedas y yo te podría decir, bueno, también, pero debe haber intereses chinos seguramente. ¿Sí? O sea, la complejidad del comportamiento de estas cuestiones económicas que hoy ya son globales es imposible de predecir y de saber. Nunca nos vamos a enterar, ¿eh? Los analistas tratan de más o menos ciertas variables poder explicarlas, los analistas económicos. Pero nunca se va a saber. Que hay intereses detrás, seguro, eso estoy de acuerdo, Franco. Ahora, ¿cuáles son y por qué? No lo sabemos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, la pregunta que hago es, bueno, yo creo que nosotros no tenemos, no estamos, nuestra economía no se rige por eso, ¿no? Ahora, la pregunta que hago es, ¿en qué momento este efecto del Bitcoin nos va a impactar a nosotros, ¿no? En forma positiva o negativa, tampoco lo podemos saber. Entonces, factores económicos son las grandes variables económicas. La inflación es un factor económico. Que suba el precio de la soja a nivel mundial y los productores de soja se vuelven súper contentos, es un factor económico. Ahora, nos afecta indirectamente, porque el factor económico va a actuar, bueno, la inflación es general para todas las organizaciones, fíjense lo que es general, y si todo el tema de la cuestión del incremento del valor de la soja a nivel mundial y demás, va a influenciar en forma en determinado tiempo al sector económico dedicado a fabricar soja. ¿Sí? Y si mi organización, no sé, produce productos basados en soja, y bueno, seguramente a lo mejor puede sostener el precio de sus productos. ¿Sí? Por eso es indirecto. O sea, profe, es como una cadena, afecta Es primero al que está dentro, al microentorno, y después del microentorno a la organización. Exactamente, Tomás. Melina, ¿vos habías levantado la mano? No, yo no levanté nada. Ah, bueno, Franco, vos sí habías levantado la mano. ¿Eh? Yo la había levantado, pero hace tiempo. Ah, quedó entonces levantadita, me apareció como que estaba levantada por eso. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Al menos yo sí. Entonces, estos son indirectos porque su efecto va a aparecer con el tiempo o porque van a influenciar algún factor directo mío. Siempre yo me tengo que poner acá, analizar. Acá en el medio me tengo que poner. Bien. Avanzo. ¿Puedo avanzar? ¿Esto está entendido? Sí, profe. Bien. Entonces, Sí, profe. vamos a ir. Parece que avanzamos, pero yo los hago retroceder. Fíjense que
Entonces, hablamos de la organización que forma parte de este sistema tan grande, y aparecen los factores del entorno, y están constituidas de partes menores. Bien, ahí tenemos que irnos, si no me equivoco, a la página 14 del apunte. Y vamos a hablar, a ver, acuérdense que seguimos tratando con la teoría general de los sistemas. Y la teoría general de los sistemas, una de las cosas que decía era, establecemos principios, pautas, elementos que son comunes, ¿no? Después vendrá la especificidad en cada sistema. Pero si yo miro un sistema de este modo, me encuentro que todos los sistemas tienen eso. Bien. Dentro de esa teoría aparece la escuela de Tavistock, que para analizar a las organizaciones plantea un enfoque. ¿Sí? Y dice, toda organización es un sistema social, lo dice nuestra definición de allá lejos y hace tiempo, pero además es un sistema sociotécnico. Bien. ¿Por qué la organización es un sistema técnico? Porque cualquier organización hace una actividad. ¿Sí? Eso quedamos por definición, realizan actividades. Entonces, en la facultad damos clase, en la facultad investigamos, en un supermercado vendemos, en Brizuela se fabrica. ¿Sí? Ahora, esas actividades son técnicas, o sea, necesitan instalaciones específicas, equipamiento específico, personal con los conocimientos, procesos de trabajo, recursos, tecnologías que se pongan al servicio, voy a ser redundante, de la generación de ese producto o servicio o actividad central que hace la organización, que es la que la distingue, ¿no? Entonces, el Zoom es un elemento tecnológico, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí, profesora. Sí, es un elemento tecnológico. ¿Y está puesto al servicio de qué? Está puesto al servicio de que podamos dar clase, ¿no? Virtual, ok, pero clase. Así que el Zoom, cuando yo lo estoy usando para eso, forma parte del subsistema técnico de la facultad. En física, ¿qué están haciendo, chicos? ¿Están con la teoría nomás? Un poco de teoría, un poco de práctica. Pero no hacen todavía experimentos, están trabajando. Tenemos el laboratorio aparte. Tenemos el laboratorio aparte. ¿Están yendo al laboratorio? No, es virtual. Ah, es virtual. ¿Y con qué trabajan? Con la medición de... Ahora mismo con mediciones, con simuladores de calibre y cosas así. Bien. Bueno, si eso ocurriese en la facultad, de hecho están los elementos, eso no está siendo usado, a ver, ¿cómo? No está siendo usado para un servicio a un tercero, sino que está siendo usado para que ustedes aprendan física. Todos esos elementos que se usan en el laboratorio de física real, digamos, forman parte del subsistema técnico. ¿Sí? El campus forma parte del subsistema técnico. ¿Por qué? Porque está puesto para la enseñanza, que es la segunda actividad principal de la facultad. Cuando yo tengo todo eso, fíjense, imagínense ustedes el laboratorio de física con todos los instrumentos, con los ingenieros y los profes dándoles la clase,
con el pizarrón de algún tipo, ¿sí? Todo eso, los ingenieros sabiendo, ¿no? El física, ¿no? Lo tienen con el licenciado Cleva, con Mario. No, Mario está en física 2. Ah, física 2, perdón, cierto. Bueno, el año que viene, cuando estén con Cleva, ¿sí? Bueno, ese subsistema técnico es como si ustedes pensaran, bueno, yo tengo una Ferrari, ¿no? La Ferrari tiene una capacidad potencial, no sé cuánto. Siempre me pongo en estos ejemplos que no domino. No sé cuánto puede llegar a andar una Ferrari. Esa es la eficiencia potencial del conjunto subsistema técnico. O sea, tengo el equipamiento de última generación, con los procesos para entrar al laboratorio, con las, no sé, el aire, las instalaciones, ¿sí? Bien. Sí, exacto. ¿Quién pudiera tener una Ferrari? Esa instalación, imagínense todo ese conjunto instalado para ponerse a trabajar, es responsable de la eficiencia potencial. Potencialmente podemos hacer esto. Potencialmente podemos dar física para las, ustedes son 4 más 2 más 1, para las 7 comisiones de primer año. ¿Sí? Potencialmente. Después están los seres humanos, que son los componentes de la organización, ¿no? Son los elementos. Es un sistema social. ¿Y qué pasa en el subsistema social de cualquier organización? Hay personas, estas personas tienen sus propias características, ¿sí? Estas personas establecen entre sí relaciones que no las marca la organización, que se llaman relaciones informales. Pero además, chicos, a ver, yo les dije, bueno, yo no me adhiero al paro, pero es cierto que si yo tengo un problema personal, quizás yo no pueda dar clase. ¿Se entiende? Entonces, cuando las personas son puestas a trabajar específicamente en el subsistema técnico, aparece la eficiencia real, ¿no? Y me voy a meter otra vez en un tema que además siempre terminamos discutiendo, pero no lo vamos a hacer hoy porque no tenemos tiempo. Selección argentina, ¿sí? Selección argentina de fútbol. Bien. En algún momento teníamos, ayer me corrigieron, dice que no es la selección más cara, pero debe ser una de las más caras si juntamos todos los que, ¿sí? A Messi, a no sé quién, a no sé quién, a no sé quién, los ponemos, ¿eh? Cualquiera iría con ese equipo y por lo menos a la final tenemos que llegar, ¿o no? ¿Sí? Entonces estamos refiriéndonos a la eficiencia potencial de ese esquema. Ahora, cuando después de que el técnico arma la estrategia, la táctica, el juego, que ellos están siempre trabajando con la eficiencia potencial. Ahora, en la cancha ocurren otras cosas. Y ahí son estos jugadores con alguna situación, no sé, siempre escucho, yo no, digamos, soy fanática de la selección, pero no sigo todo el proceso, ¿no? Que escucho por ahí, no entiendo, de que, bueno, uno de los problemas es que cuando había que empezar a prepararse, no sé en qué condiciones, qué ocurrirá para el próximo mundial, pero no pueden estar todos juntos porque tienen, bueno, los distintos contratos y demás, y eso obviamente va a afectar a la eficiencia potencial y va a determinar una determinada eficiencia real. ¿Sí? ¿Está? Entonces, la eficiencia real es, la última vez quedamos en
octavo, no me acuerdo. ¿Cómo, profe? ¿El del partido está hablando? En la última vez, en el último 2018, quedamos en La final. octavos. Sí, octavos quedamos. Octavos. Esa fue la eficiencia real, chicos. Miren para lo que nos sirve la teoría general de los sistemas, para entender qué pasa con la selección. ¿Sí? A ver, digo, está el subsistema técnico, recuerden eso, es el conjunto de sí, cuartos o octavos, la verdad no me acuerdo, pero sé que quedamos ahí, cito nomás, enseguida no fuimos. Hablamos de subsistema técnico cuando nos referimos a todo lo que está puesto a disposición para obtener el producto o servicio al cual se dedica la organización. Eso tiene una capacidad instalada, tiene un potencial, ¿sí? Cuando las personas nos ponemos a trabajar ahí, aparece la eficiencia real, aparecen los resultados concretos, ¿no? ¿Y eso por qué? Y bueno, porque las personas somos personas. Tenemos nuestras interacciones, hay veces que estamos con más ganas, hay veces que estamos con menos ganas, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con eso? Acá aparece un tercer subsistema, que es el subsistema gerencial o administrativo. Administrativo, porque lo vamos a ver el jueves, forma parte de la administración, es decir, el gerenciamiento de la organización. Y es el que tiene que lograr que este sistema social se adecue, se adapte lo mejor posible al sistema técnico. ¿Para qué? Justamente para que esa eficiencia real llegue a lo más cerca de la eficiencia potencial, ¿no? Que la eficiencia real tienda hacia lograr la eficiencia potencial. Entonces, ¿qué hace el sistema gerencial? Bueno, el sistema gerencial sobre el social trabaja sobre las pautas, sobre las cuestiones del comportamiento, de la motivación, ¿sí? Estableciendo cómo nos tenemos que relacionar formalmente. Y sobre el sistema técnico es el que le va a proveer justamente las necesidades de infraestructura, de tecnología, y también va a ser marcarle pautas de desempeño. Brizuela tenés que producir tantos zapatos por mes. Ahí le está hablando el gerente al subsistema técnico de Brizuela. ¿Cuánto es el nivel de producción que hay que tener? Ahora, si a uno de los artesanos está con alguna situación, por ejemplo, vamos a suponer ahora que tenemos que irnos todos no sé, al final a las 8, a las 10, no sé a qué hora se terminan las actividades, acá en la provincia, porque en Naciones a las 8, pero bueno, vamos a suponer que fuera a las 8. Bueno, nosotros, no sé, es un artesano que vive lejos, tiene que salir antes. Esa situación es propia del sistema social. Entonces habrá que adecuar los turnos de trabajo para poder cumplir con una pauta que está marcada por el entorno, que hay que irse a las 8. O sea, fíjense, eso es un factor político, es una política referida a la cuestión sanitaria. Todo el mundo, todas las provincias van a tener un horario máximo a partir del cual no se puede transitar. Y nos tocó a todos, chicos. Después el horario por ahí depende de la provincia, pero todos lo tienen que cumplir. Factor indirecto. Ahora, ¿cómo me afecta? Y me va a afectar porque voy a tener que después tener que tener alguna adecuación mía para poder de turnos en Brizuela de fabricación. De turnos de trabajo. ¿Sí?
¿Se entendió? Entonces, ¿cuántos subsistemas centrales hay? 3. El técnico, que es el que se dedica a la elaboración del producto o servicio al que se dedica la organización. El sistema social, que son las personas, que son las que intervenimos en ese sistema técnico y que damos la eficiencia real, o sea, los resultados reales. Y el sistema gerencial, que también está formado por personas, no es un ente así artificial, digamos, sino está formado por personas, que es el que tiene que gerenciar justamente, administrar todo esto. Pero fundamentalmente lo que trata es de que ese sistema social se adecúe a los procesos, a las pautas, para que su eficiencia real esté lo más cerca posible de la eficiencia potencial. ¿Sí? Profe, Sí. ¿puedo preguntarte si la definición que puse está bien? A ver. Subsistema técnico nos referimos a todo lo que está puesto a disposición para obtener el producto o servicio al cual se dedica la organización, y eso tiene un potencial porque la organización hace una actividad y esas actividades son técnicas, es decir, necesitan instalaciones específicas, personal específico y en general recursos y tecnologías para la generación de ese objetivo de la organización, que es lo que la distingue. En parte, este se encarga de la elaboración del producto referente a la organización. Después, subsistema social está compuesto por personas, las interrelaciones entre individuos y sus características físicas y psicológicas que actúan en la organización, ya sea formal o informal, y son responsables de transformar la eficiencia potencial en la eficiencia real, es decir, que actúan sobre el sistema técnico. Después, sistema gerencial. Sistema gerencial está conformado por personas y es el que tiene que administrar el correcto funcionamiento del sistema social y técnico. Es decir, que brinda lo necesario para que la eficiencia potencial se convierta en una real y de esa manera actúa sobre el subsistema social de manera trabajando sobre pautas, condiciones de comportamiento y estableciendo cómo se tienen que relacionar los individuos que conforman dicho subsistema. Y respecto al subsistema técnico, es el que brinda los recursos y la infraestructura para el mismo. Excelente. Profesor, ya Muy son bien. las 9:10 casi, bueno, 9:09. La avisan más. Que ya casi son la hora Yo para el tengo, rectoratorio. en los dos cursos tengo ayudantes de cátedra. ¿Viste, Melina? Te están por sacar el puesto. Sí. Bien. Igual se puede hacer ejemplo y todo hasta esa hora, Claudia. Tranquilamente. El ejemplo, Tienen bueno. 5 minutos todavía. Pero la ansiedad... Bueno, simplemente les voy a comentar que mañana, el jueves, vamos a tener que terminar esto y empezar con planificación y organización, chicos. Yo no quiero dejar de darles el ejemplo, porque yo podría decir acá terminamos la clase. Lo vamos a hacer el jueves, así que quizá la clase dure un poquito más, porque quiero desarrollar el ejemplo y quiero que podamos avanzar con planificación. Planificación es un tema complejo en el sentido de que también son cuestiones abstractas y hay 3 tipos de planificación y tenemos que entender la diferencia. Si yo encuentro un video que me ayude a que ustedes avancen, se los voy a compartir en el correo, ¿está? Entonces, el jueves nos vamos a encontrar para que yo cierre el ejemplo de esto y veamos por lo menos, yo sí, planificación, completito, con ejemplo y todo, ¿sí? Así que bueno, te agradezco, Tomás, el aporte. ¿Cómo vamos a trabajar ahora? Porque vamos a mantenernos ordenados. Los que no rinden, nos vemos el jueves, esperen el correo con el apunte, el enlace que compartió Tomás y
Y si encuentro un video, porque los que encuentro son videos ya como muy elevados para ustedes, para que nos haga por lo menos una introducción a lo que es la planificación, ¿sí? Entonces, los que no rinden, chicos, nos vemos el jueves. Chao, chao, profe. Nos vemos, profe. Los chicos, Los otros quedan en Zoom, por favor. Por todos.